Hermanos, es un gusto para mí poder compartir lo más lindo que tenemos los cristianos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo voy a tomar algunas enseñanzas para desafiarnos nosotros como hijos de Dios, como siervos, cada uno de nosotros en su lugar de ejercicio del ministerio está desarrollando una tarea como siervo de Cristo. Y ahí en el Nuevo Testamento se va a nombrar a un personaje muy especial precisamente del Antiguo Testamento, y el que lo nombra es el medio hermano del Señor Jesucristo, quien fuera uno de los responsables de la iglesia primitiva y que va a escribir esa carta tan importante para nosotros, que es la carta a la cual la denominan el Proverbio del Nuevo Testamento. Usted sabe que me estoy refiriendo a Santiago, ¿verdad? Bueno, Santiago va a escribir en su capítulo 5, versículo 17, y va a nombrar a este personaje del cual yo voy a tomar, tratar de hacer lo más rápido posible, algunas enseñanzas para que nos queden a nosotros como hombres siervos de Dios. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Usted sabe que hay varios términos en las escrituras para la palabra pasiones, y yo no me voy digamos, a centrar en cada uno de ellos, pero me interesa el término en el idioma original que se escribiera la palabra pasiones aquí, en el capítulo 5, versículo 17 de Santiago, y que literalmente significa que ser afectado similarmente. Y podemos digamos, hacer una transliteración de lo que escribe Santiago, y podemos decir que Elías era un hombre sujeto, afectado similarmente como nosotros. Sin embargo, se dedicó a la oración y Dios obró de una manera maravillosa a través de este gran profeta. Yo creo que se está refiriendo a esos sentimientos o afectos similares a los nuestros, y que también conlleva la idea de esos sufrimientos también como los nuestros. Pero a pesar de eso, mis hermanos, Dios hizo milagros espectaculares a través de Elías y en el propio Elías, más allá de las debilidades. Elías, por su confianza, manifestó cualidades distintivas de un siervo de Dios. Mire, quisiera yo considerar algunas de las manifestaciones que Elías me deja, al menos a mí, hermano. Yo quiero comunicárselo de manera sencilla. Usted sabe que a mí me encanta, el que me conoce, trato de ser lo más sencillo posible en la comunicación precisamente de la enseñanza bíblica. El primer ejemplo que saco de este siervo de Elías, afectado similarmente como nosotros, es la dependencia del siervo de Dios. Usted se acuerda de la historia ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 41 al 46. Yo voy a leer así, mire, leo en la Reina Valera 960. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y sobre Elías, dice, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermano, esta dependencia se aprecia al ver que Elías no descuidó su comunión con Dios. Mire, él le nombró a este pagano acá para que se vaya a alimentar físicamente, pero Elías se quedó alimentándose espiritualmente. Yo sé que el alimento físico a mí me encanta comer, hermano. Es muy necesario y bueno, obviamente.
Pero el tiempo de conexión espiritual con Dios, que es espíritu, para nosotros, los siervos de Dios, dedicado a cumplir o con pasión por cumplir la misión que Dios nos llama a hacer y que deseamos ver resultados positivos, es vital. Elías necesitaba que ese Dios al cual servía no lo dejara en ridículo, sino que manifestara sobrenaturalmente su poder. Por eso va a organizar al criado. Pero él se postró ante el Dios del cual dependía para estas portentosas manifestaciones. Y creo que no dejó de clamar hasta que el criado trajo una información positiva. Necesitaba solo ser informado de una pequeña nube para saber que Dios haría una obra maravillosa. Hermano, cuando uno depende de Dios, ora hasta que haya una manifestación. Cuando hay una verdadera comunión, no necesariamente se necesitan grandes muestras para saber que Dios está dispuesto a sorprender. Mire, pensar en Elías, vamos a saber, que usted lo sabe, que logró por depender de Dios que el poder de Dios se manifestase de manera maravillosa. Si pensamos en el capítulo 17, versículo 21 al 22, dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y le revivió. Mire, aparte de beneficiar, de aliviar a esta mujer empobrecida en todo sentido, Elías fue alguien audaz. Una definición para audaz es persona que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implica. Mire, fue audaz porque desafió a Acab y a todos los falsos profetas, adoradores de dioses falsos. Y Elías, por confiar en el Dios del cual dependía, los dejó en ridículo. Hermano, más de una vez vamos a necesitar experimentar el poder de Dios de manera sobrenatural en nosotros. Pero nos va a hacer falta audacia como lo tenía Elías. Pero sobre todo no descuidar, hermano, la comunión con Dios. Claro que debemos organizar a aquellos que dependen de nosotros, tal cual el criado, pero también debemos confiar en los pequeños informes positivos, porque de lo pequeño Dios hace tremendas manifestaciones para que queden admirados los incrédulos. ¿Usted no cree que es así, hermano? Hermano, usted y yo tenemos grandes desafíos seguramente por delante. Que se nos plantea mañana, me lo veo a Gustavo y yo sé que él está organizando el Congreso, me imagino la cabeza de Gustavo y de todos los que están organizando el Congreso. Y son grandes desafíos, hermano. Ahora, ¿de quién vamos a depender? Mire, el mayor logro del siervo se logra en comunión íntima con Dios como líder. Muchas veces deberemos confiar mucho más en Dios, aunque nuestros allegados muchas veces no vean nada. Pero nosotros vamos a estar seguros porque sabemos en quién hemos creído. Podemos hasta veces ser incomprendidos, pero nuestra confianza, nuestra dependencia marcará en algún momento la diferencia. Mire, Elías tiene por significado en su nombre Jehová es Dios. Lo apodaban el Tisbita, pero nos deja ejemplos del poder del siervo dependiente, porque precisamente sus grandes o portentosas obras no provenían de él mismo, sino del Dios al cual servía. Hermano, en cada desafío que tenemos nosotros, puede que más allá de la preparación que debemos tener, debemos ser preparados. Más allá del sostén económico que necesitamos, porque hermano nos hace falta. Más allá del afecto que a veces necesitamos, y más allá de la obediencia de aquellos a los cuales necesitamos delegar alguna tarea, más allá de que todo esté bien planificado en números, detalles, hace falta lo más importante de todo, que es
la dependencia, la confianza absoluta de quien en definitiva dependemos nosotros como siervos. ¿No le parece que es así, hermano? Primera enseñanza que quiero dejar en esta noche, en este sencillo, hermano, pero breve mensaje: la dependencia de un siervo de Dios. Ahora, más allá de que tomamos ejemplo de los fabulosos milagros que Dios hizo a través de Elías, Dios nos deja de mostrarnos la fragilidad del siervo. Primera de Reyes, capítulo 19, allí del versículo 1 al 4, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses aún y añadas, y mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermano, mire, hay una yunta que en el servicio a Dios son tremendamente desestabilizadoras y que en este pasaje se evidencia. Primero, la mujer más mala de la Biblia que muestra su odio. Y después, hermano, le va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir: la estupidez de un marido pollero. Porque esto es así. Es un cóctel tan perjudicial para el siervo, para la obra que Dios muchas veces quiere desarrollar, que lo lleva a este siervo tan, por depender de Dios, tan significativo, hermano, mostrar lo frágil que muchas veces es el hombre. Qué frágil muchas veces es la confianza nuestra. Elías, un hombre de una fe tan significativa, quien había cantado tanta victoria poco tiempo antes, aquí va a perder el ánimo, hermano. Y por temor a esta mujer tan mala, a pesar de que se había mostrado tan valiente, huye ante la amenaza de Jezabel a Jezreel. Hermano, va a dejar Elías allí a su criado y después camina continuando y sigue. ¿Sabe qué? Yo me hice la pregunta mientras pensaba en qué compartir. ¿Qué lo llevó a Elías a mostrar tal fragilidad después de victorias tan particulares? Y encuentro yo, estudiando un poco el relato bíblico, eh, que hubo un poco de descuido en esta oportunidad donde a Elías se lo va a amenazar. Si usted va, bueno, yo se lo leo porque yo tengo los pasajes aquí en la computadora. Eh, Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y 2, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo: Acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice esta frase: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. El capítulo 18, versículo 1 dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mire, creo que Elías, obnubilado tal vez por el éxito, se desconectó un poco de Jehová Dios, de quien debía depender siempre. Digo esto porque aquí en el capítulo 19, desde el versículo 3 en adelante, no dice vino palabra de Jehová. Hermano, ante la amenaza, creo que no puso su rostro sobre tierra. Mire, se olvidó de lo maravilloso que Dios había hecho por medio de él. Creo que no buscó organizarse para poder volver a la posición por la cual Dios obró milagrosamente a través de él. Huyó cobardemente de una mujer malvada, incentivada por la noticia de un marido pollerudo que no tuvo el valor para frenar el odio de una mujer tan desenfrenada y que después terminaría comida por los.
Hermano, lo llevó a la insensatez a Elías, a mostrar cuán frágil se es desconectado del Dios de milagros. Hermano, un siervo desconectado de Dios y con miedo, seguro tomará decisiones necias. Jamás el poder de Dios se hará evidente en un siervo que por las cuestiones de la vida se desconecta de él. Y tal cual Elías, puede que caigamos y empecemos a mostrar la fragilidad humana ante la amenaza de personajes tal vez demasiado malvados. Y por la frustración, hermano, va a reflexionar de una manera inadecuada. ¿Qué hizo Elías? Dijo: oh Jehová, quítame la vida, pues no estoy yo mejor que mi padre. Hermano, ¿alguna vez quiso que Dios le quite la vida? Porque vio usted la fragilidad de su vida o porque se sintió amenazado por diferentes cuestiones. Yo tengo que confesar, hermano, más de una vez. Hermano, Satanás ve la desconexión nuestra del todopoderoso Dios. Ve cuando nuestra fe empieza a flaquear y va a aprovechar para que las Jezabeles de la vida entren en acción por el malvado enemigo que nosotros tenemos. Hermano, habrá situaciones donde tal vez querramos salir disparando porque somos frágiles. En vez de empezar a correr, ¿sabe qué? Échese de rodillas y hable a Dios hasta que le muestre tal vez una pequeña nube como la palma de la mano. Bien, hermano, no debemos olvidarnos nunca de lo que dice Primera Tesalonicenses. Por eso estamos aquí. 5:17, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Orad sin cesar, mis hermanos. Es más, Cristo estando aquí en la tierra le dijo a los discípulos, ahí en Mateo capítulo 26, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, hermano, es débil. Mira, hermano, la carne nuestra es sin fuerza, frágil, hasta enferma por el pecado. Pablo le va a aconsejar a los cristianos de Éfeso, allí en el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, cuando la Biblia dice todo el tiempo, incluye, ¿sabe qué? Todo el tiempo. Aún en los tiempos de victoria. Porque cuando nos independizamos de Dios, se empieza a manifestar la fragilidad espiritual humana y dejamos de orar por todo. Hermano, en el cristiano la oración debe ser una actitud constante y no es necesario dejar de lado los quehaceres de la vida, de la tarea diaria, hermano, del diario vivir. Se puede orar mentalmente en todo momento. Siempre me acuerdo de Nehemías cuando ahí el rey le dijo qué cosas pide y dice que él oró a Dios. No creo que se haya ido al cuarto especial que él tenía, no, se clavó de rodillas, no, mentalmente creo que le dijo a Dios, a ver, llame porque aquí estoy en un aprieto. Hermano, en todo momento se puede estar conectado con Dios para llegar y aprovechar la oportunidad que Dios nos da en el día y así poder estar siempre en intimidad con Él. No hay nada que produzca más gozo en el alma cristiana que poder gozar de una continua comunión con el Señor, mi hermano. Y eso se hace mediante la oración y mediante la palabra de Jehová, que nosotros la tenemos escrita, hermano, y que Dios a nosotros siempre nos la deja a mano para que podamos nosotros ser nutridos con ese alimento tan especial. Y así vamos a poder obtener respuesta positiva para la lucha y para que nuestra fragilidad no se haga evidente y podamos ser más que vencedores, aplastantemente vencedores, mis queridos hermanos. Hermano, que jamás el éxito obnubilice la comunión con el Dios que todo lo puede. Sepamos que nosotros, tal cual Elías, somos frágiles. Primera de Corintios capítulo 4 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Hermano, nada tenemos en nosotros
que pueda ser bueno para nosotros. Todo lo bueno para nosotros lo tiene Dios. Y yo no quiero desconectarme de ese Dios porque soy muy frágil. Y voy a mostrarme más de una vez cobarde en vez de mostrar la pasión de un siervo para cumplir con la misión que Él nos encomendó. Hermanos, sabemos que separado de Él, que nada podemos hacer. Y nada es nada, mi querido hermano. Yo deseo que vivamos bien vestidos esta vida cristiana como soldados de Jesucristo en esta lucha que tenemos, sin olvidarnos de Efesios capítulo 6, allí el versículo 10 que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Mi hermano, qué bueno es el ejemplo de dependencia que nos enseña Elías. Y qué bueno también es saber que este semejante siervo, hermano, con tantos éxitos formidables, en un momento también mostró la fragilidad del siervo. Ahora, no todo termina en eso, porque la vida de Elías también nos va a dejar el ejemplo de la asistencia del siervo. El capítulo 19 de Primera de Reyes, allí del versículo 5 al 8 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a ver el monte de Dios. Mira, hermano, a pesar de tal vez la desconexión de Elías, eh, jamás estará lejos de la asistencia del siervo de Dios, de aquel que lo tomó por siempre. Claro que cayó como víctima de la fragilidad humana y corrió cobardemente, claro que sí. Pero usted va a ver que aquí se muestra con claridad lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 13, que dice, si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel porque no puede negarse así. Hermano, tenemos un Dios que se deleita en hacer misericordia a sus hijos. Elías se va a dormir y luego que durmiera el tiempo que Dios sabía que era necesario, viene el ángel y lo despierta y lo alimenta porque sabía el estado en el cual se encontraba este gran siervo. Y haciendo uso de sus atributos omni, allí está custodiando a su siervo que había caído tal vez en una depresión y que deseaba morirse bajo el enebro. Pero Dios se encarga de que mientras éste duerme, Él se encarga de preparar lo necesario para alimentar. Hermano, Dios es un Dios de trabajo, procurando siempre tener el alimento listo para que sus siervos, hermano, se sientan fuertes. Y sabe cuándo es necesario poder alimentarse de la comida que fortalece, precisamente traída por Él, porque sabe de nuestro estado. Y allí está Elías, tal vez roncando como yo, pero Dios los despierta, hermano, no con reproche por su fragilidad, no con reproche por su cobardía, sino con el alimento adecuado preparado por Él. Ahora, fíjese lo que sucede. Elías se vuelve a dormir. Y qué interesante que Dios no los despierta de inmediato. El ángel no le reprocha esta actitud. Mira, hermano, Dios sabe y cuán cansado puede que estemos y cuán cansado estaba Elías. Conocía los kilómetros recorridos que por su fragilidad anduvo. Pero ¿sabe qué? Dios necesita siervo bien descansado para la misión que Él tiene preparada. Dios no quería que salga otra vez como loco, pues puede que vuelva a caer víctima nuevamente de la fragilidad. Dios consideró el tiempo para esa recuperación, y volverlo a comisionar a este apasionado siervo. Hermanos, sepamos que todo siervo, por su propia humanidad, tiene su lado frágil. Y así como Satanás
Aprovecha esta debilidad de cada uno de nosotros. Dios la conoce y está dispuesto a asistirnos cuando fuere necesario. Él tiene el alimento espiritual no adulterado. Y sabe, mi querido hermano, qué tónico es especial para utilizar para que uno pueda estar recuperándose como siervo y continuar, mi querido. Obvio que el deseo nuestro es jamás desconectarnos de Dios. Y créame que Dios también lo desea, pero por nuestra propia fragilidad, hermano. Muchas veces caemos y nos sumimos en depresiones como Elías. A veces son atendidas a tiempo. Mi hermano, que esa pasión que se requiere con nosotros como siervo de Dios jamás deje de existir y que pueda esa pasión minimizar la fragilidad que muchas veces se manifiesta, tal vez por el éxito o muchas veces por el cansancio. Hermano, que seamos hombres organizados y así nosotros poder disfrutar de los amorosos cuidados de Dios, pero sepamos, mi querido, que ante la fragilidad hay un Dios que nos va a brindar su divina asistencia, porque Él tiene el alimento preciso para la tarea del siervo. Ahora es tarea nuestra, ¿sabe qué? Comerlo, porque si no va a ser imposible que recobremos fuerza. Siempre hay una parte humana que realizar. Mire, Dios no desea cristianos estáticos, desea que se nos cree conciencia de lo importante que es que cada hijo salvado por su gracia pueda activar para la gloria de Dios, no para gloria propia. Yo no sé cómo está su corazón, hermano, y usted no sabe cómo está el mío, pero puede que tal vez por cuestiones de fragilidad usted esté sintiendo tal vez un poco el peso de eso en su vida. Sabe que Dios desea asistirle. Usted sabe que Él tiene el alimento preparado y se lo acerca a usted a través seguro de algún mensajero para que usted se nutra y para que nos nutramos y para que emprendamos nuevamente el regreso a la tarea que Dios nos encomienda, afrontando las consecuencias como Elías, que tuvo que caminar 40 días y 40 noches y cuesta arriba tal vez. No fue una tarea fácil, pero lo logró, ¿sabe por qué? Porque se alimentó con el alimento que Dios tenía preparado. Sepa, mi hermano, que nadie conoce más a su siervo que aquel que lo formó y lo tomó por siervo. Él sabe qué darle a usted y qué darme a mí para fortalecer. Y nosotros debemos hacer nuestra parte y afrontar muchas veces la consecuencia. Mi querido hermano, consiervo amado, Dios nos está desafiando hoy para que tomemos estos ejemplos, simples, sencillos tal vez, que usted lo habrá escuchado 1000 veces, pero Dios quiere que nosotros seamos dependientes y caminar siempre bajo su protección, manteniendo viva la comunión con Él, siempre comunicados, siempre buscando, mire, su aprobación en todo, para que no se manifieste nunca la fragilidad humana. Hermano, jamás olvidemos de nuestra fragilidad y nunca dejemos de acordarnos de 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que dice que así que el que piensa estar firme, que mire que no cae. Pero de suceder así, mi querido hermano, recuerde siempre que Dios nos ofrece una continua asistencia y Él nos quiere cerca para darnos lo mejor para continuar. Aunque calzado, tal vez un poco asustado, nunca olvidemos las palabras de Jesús, que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Mire, no hay mejor asistente para nuestra vida que el Dios de toda gracia. Más allá de que Él desea ser siempre el primero, no tiene problema de esperar hasta que nuestro cansancio a veces se pase, hasta que nos recuperemos, porque Él no nos desea frágiles, nos desea fuertes, nos dejó el alimento necesario para la vida espiritual.
creo que es tiempo de seguir comiendo, de alimentarnos, de tomarnos tal vez un tiempo para que seamos fortalecidos y volver a emprender el camino hacia la tarea que Dios nos encomendó, porque creo que a usted y a mí en esta noche Dios nos dice, vamos, levántate, come, porque mientras Cristo nos venga, largo camino nos resta. Que Dios nos bendiga, hermano, y que podamos haber disfrutado de la hermosa palabra de Dios, sencilla, pero preciosa para aquellos que amamos a este Dios tan maravilloso. Gracias.